Hola chicos, en este primer video del año vamos a partir con SQL. Estamos específicamente en Postgres, que es algo que se pasa en la universidad en el ramo de base de datos, ¿sí? Y bueno, yo voy a tener en cuenta que están en ese curso, ¿cierto? Y están aprendiendo algunas cosas más de allí, pero yo les voy a dar la guía de SQL, qué es lo que se hace, lo que necesitan saber. Y nada, en esta primera parte del video vamos a ver lo que son las tablas, lo que son los modelos, crear variables, vamos a crear estos modelos, vamos a agregar datos y vamos a seleccionar algunos de forma básica, ¿sí? Y más adelante vamos a ver otros queries en SQL que son más complicadas y nos van a permitir obtener algunos datos. Bueno, vamos a partir primero con qué es una base de datos. Ah, bueno, y también recuerdo que estos son tutoriales más rápidos y no voy a estar tanto explicando las cosas más específicas, sí, sino una guía y lo suficiente que necesiten saber para resolver los ejercicios y para que les vaya bien en el curso, ¿sí? Y nada, esto también al final les va a servir para aprender SQL, pero si quieren saber más detalles, ¿cierto? Los pueden buscar. Esto les va a servir de manera general. Tampoco de manera tan general, sí, vamos a ver cosas útiles que se utilizan y se necesitan saber sí o sí. Sí, entonces les voy a mostrar, esto es un modelo. Esto se ve en algunas semanas en la universidad, pero bueno, ¿en qué consisten los modelos? Es simplemente para tener una idea de cómo va a ser mi base de datos. Nosotros estamos dando programación y en esa programación nosotros ejecutamos el código y luego de terminar de ejecutarlo esos datos se pierden, ¿sí? Cuando lo volvemos a ejecutar esos datos ya se borran, no están. A diferencia de las bases de datos que nos van a permitir guardar esos datos de forma que se mantenga en el tiempo, que no sea una cosa ejecutar y se pierda, sino de que se puedan guardar en algún lugar. ¿Y dónde vemos esto? Por ejemplo, en las páginas donde creamos una cuenta y esos datos se deben guardar en algún lugar para la próxima vez que vayamos a ingresar, gracias a la base de datos y con una query, podamos pedir esos datos y verificar mediante la programación, ya hay más cosas ahí, ¿cierto? Que sería el backend de eso. Ahí ya entran otras cosas como otros tipos de lenguajes, pero esta es la base de datos, sí, que es lo que estamos viendo ahora. La base de datos guarda esos datos y permite, mediante queries, obtener esos datos. Y bueno, podemos hacer infinidad de cosas con eso. Así que nada, este modelo nos permite saber una organización de los datos, ¿sí? Hay distintas formas de organizarlos, hay formas más eficientes que otras, ¿sí? Pero vamos a ver este modelo. Entonces, tenemos una tablita, esto va a ir por tablitas, que es venta, que tiene un ID. Aquí vamos a ir guardando las cosas por IDs, va a ser bastante común para identificar. Van a haber columnas, ¿sí? Y dentro de esas columnas hay filas que van a estar los datos. Entonces, vamos a ir identificando las cosas por algo. Siempre vamos a identificar por llaves primarias en cada tabla. Esa es la idea. Entonces, en la venta tenemos un ID de venta, un identificador que esta tabla es como una conexión entre las demás. Si se dan cuenta, estas flechitas muestran la conexión. Tenemos el ID del producto, el root del cliente, el ID de la factura y el root del empleado que atendió a ese cliente. Entonces, esto es una tabla que permite unir todo. Tenemos una tabla de clientes que simplemente está el root y está el nombre, el apellido, el dinero. Es decir, eso es una fila. ¿Sí? En una fila está el root, el nombre, el apellido, el dinero. Tenemos factura, que tenemos un ID también, una fecha, una cantidad y el IVA. Tenemos productos, que tenemos el ID, el nombre, el precio del producto. Aquí tenemos una tabla empleados, que tenemos el root, el nombre, el apellido, el sueldo. Una tabla comunas, donde tenemos la comuna, ese es el identificador, la comuna que no se repite, y la región. Tenemos una tabla empresas que tiene un ID y la empresa. Y estas tablas que las conectan. Conectamos persona con comuna, persona con empresa y empresa con comuna. ¿Sí? Ahora, hay algo que debo explicar que es muy importante, que es la llave primaria y la llave secundaria. Nosotros cuando vimos mapas, ¿sí? El first era la llave. Yo le decía así, la llave identificador que permite identificar a ese valor. Esa va a ser nuestra llave, que no se va a repetir, ¿sí? La llave primaria no se tiene que repetir, como por ejemplo el root. El root de una persona no se repite.
El ID del producto, por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3, no se va a repetir. El ID 1 es para un producto en específico, no se repite. Esa es la llave primaria. Y la llave foránea va a ser la que hace referencia. Por ejemplo, aquí en la tabla venta, que la moví acá, tenemos un ID. Esa sería su llave primaria, la venta. No se va a repetir el ID de venta. Y todas estas, ID de producto, root de cliente y de factura, root de empleado, son llaves primarias de otras tablas. Pero dentro de esta tabla venta, para generar esa conexión, las creamos como llaves foráneas, para que se unan con las demás tablas. ¿Sí? Entonces, para venta, su llave primaria que le identifica la venta, que toda una venta tiene estas cosas de acá. Por ejemplo, la venta 1 tiene un ID de producto 25, un root de cliente tanto, un ID de factura 7 y un root de empleado tanto. Y todas estas de acá las identificamos como llaves foráneas porque están haciendo referencia a otra tabla, ¿sí? Así es como vamos conectando nuestras tablas, que esa es la idea, conectarlas mediante llaves foráneas, ¿ya? Entonces, esto lo podemos hacer en código. Entonces, la sintaxis es la misma para crear tablas. Entonces, vamos a poner aquí para hacer comentarios de esta manera. ¿Sí? Es la forma de crear comentarios con un slash asterisco, asterisco slash, que es parecido a los lenguajes de programación. Vamos a escribir create table, create table, el nombre de la tabla y paréntesis. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Create table, el nombre y paréntesis y punto coma al final para que no se nos olvide. Vamos a dar un espacio, otro espacio, yo lo hago así, aprieto Tab y aquí voy a colocar las variables, ¿sí? Que están acá. Las que más vamos a utilizar es de tipo varchar, que es como un string que le podemos dar el tamaño, de tipo varchar y de tipo integer, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que tienen algún conocimiento en programación, ¿sí? Entonces va el nombre de la variable, el tipo de variable, varchar, que tiene 14 espacios, y podemos agregar not null en el caso de que no queremos que esto esté vacío. Por ejemplo, vamos a recibir un usuario y contraseña y esas variables, usuario y contraseña, van con not null, es decir, que no me vengan vacías, porque yo no quiero que estén vacías. ¿Sí? En el caso podemos dejar algunas sin este not null y podrían estar vacías, pero en este caso necesito todos los datos. Así es como yo lo organicé. Entonces tenemos el nombre, el tipo de dato, esto se va a repetir siempre, y not null, porque no quiero que esté nulo. Coma, hacemos la siguiente, que es un nombre, not null, un apellido, not null, coma, y un dinero. ¿Sí? El nombre y apellido suelen ir distintos. Ahora, en normalización van a ver todas esas cosas, pero por ahora lo importante es saber crear las cosas. Entonces, tenemos esta tabla, y ya simplemente para ejecutar, yo estoy en dbeaver, ¿sí? Esto lo pueden buscar en internet, cómo instalar Postgres y todo eso. Y nada, para ejecutarlo simplemente yo agarro todo esto y aprieto este botón, control más intro, si no, este comando. Entonces ejecutaría eso y aquí yo hago todo esto y aquí se me crea mi tabla clientes, ¿sí? Bueno, luego de eso ya creé la tabla y debo crear la llave primaria y llaves secundarias si es que tienen, o sea, secundarias foráneas. ¿Sí? Entonces, para agregar una primary key dentro de una tabla, voy a escribir alter table, el nombre de la tabla, que en este caso es clientes, y voy a escribir agrega llave primaria, add primary key, y el nombre de la columna a la que yo le quiero asignar como llave primaria, que en este caso es el root. Y listo, con esto ya pueden crear distintas tablas y asignarles como llave primaria su identificador. La idea es que las tablas tengan una llave primaria para identificar los datos, ¿sí? Esto se va a repetir para todas las tablas, si se dan cuenta. Aquí hay una tabla, lo único que cambia son unas pequeñas cosas. Créate table y esas tres tablas tengo. Que bueno, tengo más, pero en este script no las tengo. Ah, sí, sí las tengo. Están más abajo. Aquí hay otra, por ejemplo. Créate table, persona, empresa, las variables, punto coma. Listo.
Aquí tengo agregando la llave primaria y todo. Eso ya, con esto ya pueden crear tablas y crear sus llaves primarias. Ahora lo que nos interesa es conectar las tablas porque las creamos separadas y bueno, tenemos que conectarlas. Entonces vamos a ir a una tabla que conecte, que sería venta. Por ejemplo, aquí creé la tabla venta, que lo vimos acá. Se dan cuenta, está la primaria aquí, que es el ID, y todas las demás que son conexiones a otras tablas que son llaves foráneas. Entonces, creé la tabla normal, ¿sí? Todo en no nulo, porque quiero que estén las conexiones. Y aquí está lo que escribí. Alter table, no, mentira. Esto es otra cosa. Aquí. Alter table venta, agregar primary key. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Para agregar la llave primaria. Y todo esto de acá son las llaves foráneas, ¿sí? Son todas iguales. Lo único que cambia es a lo que hace referencia. Entonces, la sintaxis es alter table, otra vez vamos a alterar la tabla. ¿Qué tabla? Venta. Le vamos a agregar una constraint, que esto lo escribimos así, al final yo me lo aprendí de memoria. Add constraint y el nombre de nuestra llave foránea. También se puede crear sin asignarle un nombre, pero yo lo hago así. ¿Sí? Lo pueden buscar cualquier cosa. Entonces, add constraint, el nombre de la llave foránea. Luego escribo llave foránea, foreign key. ¿Cuál va a ser? ID producto. Esa va a ser mi llave foránea. ¿Y a qué va a ser referencia? Va a ser referencias, el nombre de la tabla, productos y entre paréntesis, el nombre de la columna de esa tabla, ID. Entonces, aquí sería alter table, ¿sí? Add constraint, ID producto, que va a ser esta columna, ID producto, y referencia a la tabla productos ID. Eso fue lo que yo hice. Si se dan cuenta, referencia a la tabla productos, ¿qué columna? ID. Y esa es la sintaxis para todo. Con esto podemos simplemente, si dan cuenta, cambio esto, que sería la columna de la tabla, cambio la tabla a la que hago referencia y la columna también a la que hago referencia de esa tabla. ¿Sí? Y así ya estaría creando las llaves foráneas. ¿Sí? Yo hago tutoriales así porque, bueno, en internet pueden encontrar tutoriales más específicos y cosas así, pero a mí personalmente me gusta llegar y ver las cosas directamente, entonces ahorrar el mayor tiempo posible. Así que así ya pueden crear llaves foráneas y pueden crear esto, básicamente. Aquí están las tablas por separado, tiene las llaves primarias, primaria, 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 y las llaves foráneas, ¿sí? Las llaves foráneas, que sería esta. ¿Qué más tenemos? Esta que hace referencia. Esta hace referencia aquí en persona empresa. El ID empresa es una llave foránea que hace referencia a empresas al ID. ¿Sí? Y así se van uniendo todas. ¿Y para qué nos sirve unir? Porque esto nos permite con las queries, que son instrucciones como peticiones, nos permiten movernos a través de nuestro modelo ir buscando datos. Por ejemplo, si me dicen, pásame em, el ID de la venta del producto número 5. Entonces necesito crear una conexión, que sería mediante las llaves, crear una conexión para simplemente teniendo la información del producto, encontrar sus ventas, por ejemplo. Entonces, para eso necesito conexiones, ¿sí? Entonces, así es como se hace. Y vamos a ver insertar productos, o sea, insertar valores. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a escribir insert into la tabla clientes y aquí va lo que vamos a insertar. Estos serían como los parámetros de la función, ¿sí? El root, el nombre, la pedida, el dinero. Eso te voy a pasar, ¿ya? Entonces, claro, tengo que pasarle todo porque si dan cuenta, todo está en no nulo. Entonces, tiene que ir todo sí o sí. Entonces, voy a insertar dentro de clientes un root, un nombre, apellido, un dinero. Y los valores, values, son estos. Y ahora puedo insertar solo uno, ¿sí? Puedo insertar solo uno así. Puedo insertar values, esto de aquí. Se dan cuenta, si es varchar, lo escribo con comillas simples y si es número, como número. Puedo insertar solamente uno o puedo colocar una coma aquí y hacer otro más, una coma, otro más, así hasta terminar. Y esto yo le voy dando un espacio acá para no confundirme.
¿sí? Y así es como tomo todo esto, lo ejecuto y agrego todos esos valores dentro. Entonces, si se dan cuenta, fui agregando valores a cada cosa, a cada tabla, perdón, para tener ejemplos, ¿sí? Entonces, como ya están las conexiones, yo primero debo crear, por ejemplo, agregarle datos a esta tabla, a las tablas por separado. Y después agregaría datos a venta, ¿sí? Yo no le voy a agregar datos a venta primero si necesita ID de producto, root de cliente, ID de factura, root de empleados, si esos no existen en otras tablas, ¿sí? Primero agrego datos a las tablas que están independientes, que son separadas, y luego le puedo agregar datos a venta, porque ¿cómo le agrego una ID de producto si no he creado ningún producto, no he agregado ninguno, ¿sí? Eso puede dar error si intentan agregarle a esa tabla. Entonces ahí estamos, ya tenemos todo, agregamos datos y ahora podemos probar nuestras queries, nuestras instrucciones, y les voy a pasar algunas cositas por si se equivocan en el código, que a mí me pasó, entonces necesitaba, por ejemplo, si esto era integer y no era varchar, ¿cómo le hago para cambiarlo? Se puede cambiar manualmente, pero se puede hacer por código. Entonces voy a pasar esto de acá, modificar una tabla. Bueno, aquí tenemos alter table. Vamos a alterar la tabla venta, vamos a alterar una columna que va a ser la columna ID empleado y le vamos a agregar el tipo varchar, ¿sí? Entonces, si este ID empleado lo teníamos como integer, luego de ejecutar esto, lo estaríamos pasando a varchar, ¿sí? Eso lo podemos hacer. Podemos alterar una tabla, una columna, qué columna, ID empleado, y le ponemos el tipo varchar, ¿sí? También podemos renombrar una columna. Aquí le puse alter table, venta, renombrar columna, rename column, ID empleado, esta se va a llamar a root empleado. Entonces, después de ejecutar esto, tendríamos que acceder a esa columna con el nombre root empleado, ¿sí? Se cambia. Creo que no tengo nada más. A ver. Aquí vamos a cambiar de varchar a integer. Esto me interesaba saberlo, así que lo busqué y de esta manera lo podemos cambiar, ¿sí? Sería copiar y pegar esto, que así lo hice yo. Entonces vamos a alterar la tabla persona empresa, alteramos la columna ID empresa, que eh, lo vamos a pasar a entero, ¿sí? Va a pasar a tipo integer usando ID empresa, o sea, dos puntos, integer, ¿sí? Esto tiene que ir, si no, no funciona, ¿sí? Así fue como lo encontré y me funcionó así. Lo probé de otra forma, no me funcionó, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Aquí podemos eliminar una llave foránea, ¿sí? Vamos a alterar la tabla, persona empresa, drop constraint root empleado. Y de esta manera estaríamos eliminando la llave foránea de root empleado, ¿sí? Y ahora voy a volver a colocarlo de esta manera, que creo que me equivoqué, la eliminé por accidente, pero al menos ya sabemos eliminar una llave foránea, ¿sí? También podemos eliminar la llave primaria, ¿sí? Eliminar llave primaria de esta manera. Alter table en este caso sería el nombre de la tabla y drop primary key, ¿sí? Le estaríamos sacando la llave primaria que supuestamente ya agregamos ahí. En el siguiente video, vamos a trabajar con queries, desde muy básicas hasta bien avanzadas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, deme el empleado que vive en la cisterna, deme los empleados que ganan más de $100, deme los empleados que ganan entre tanto y tanto. Entonces, si se dan cuenta, más adelante se ponen más difíciles y vamos a ir viendo otras sentencias que son más avanzadas, ¿sí? Pero por ahora partiremos con lo básico. Se dan cuenta, esto nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos buscando una página, filtrar, así filtremos datos por, no sé, mayor a 6 meses de su vida, por ejemplo. Y esto lo hacemos con queries, ¿sí? Porque necesitamos acceder a la base de datos y filtrar según algo. Entonces, ahí podemos utilizar una query específica para ello. Así que es súper interesante este tema y espero les haya servido este primer video que consiste en crear las tablas, agregar los datos y trabajar con esto.
unir las tablas y ya tener todo el terreno preparado para eh, empezar con las queries y con lo entretenido que es eso. Así que nada, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Si les gusta el video, les agradezco mucho su apoyo y nos vemos en el siguiente.